Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión en la que vamos a analizar análisis de casos reales, en este caso sobre mercantil. Gracias a todos los asistentes que participasteis este martes en la anterior sesión. La verdad que fue sumamente interesante y os agradecemos enormemente vuestra participación, todas las preguntas que nos hicisteis, que la verdad que fue sumamente enriquecedor para todos. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre derecho a la propiedad industrial y competencia desleal. Vamos a hablar sobre marcas, sobre signos distintivos y sobre problemas que suelen darse, Oficina de Patentes y Marcas, a la hora de registrar un nombre comercial. Y en este caso os hemos propuesto un caso muy interesante en el que, bueno, pues dos empresas mercantiles que se dedican justamente a lo mismo quieren inscribir un mismo nombre cuya tipografía, además, o signos distintivos son muy parecidos, el apellido es el mismo y es que apenas se diferencia. Para hablarnos de todo ello, pues tenemos a Alejandro Falcón, bueno, más adelante os hablaremos un poquito más de él. Y bueno, como no podía ser de otra manera, queremos agradecer la participación y la colaboración durante todas estas sesiones a Economics and Juris y en especial, obviamente, a Magnolia Fernández, directora de LegalTech en Economics and Juris, que la verdad pues que es un placer siempre tenerte con nosotros y vamos en todas estas sesiones. Nada, simplemente a todas las asistentes que no nos conozcáis, que no sepáis un poquito cuál es la dinámica de estas sesiones, os vamos a presentar un caso y se va a explicar su resolución. Habéis podido, tenéis la documentación en la pestaña de documentos, los casos propuestos, la propia presentación que va a utilizar Alejandro en el día de hoy y también información sobre la agrupación de jóvenes abogados de Madrid y información sobre una oferta muy especial que nos han hecho desde Economics and Juris para poder acceder a más de 15.000 casos reales que ahora enseguidita Magnolia nos va a hablar de ello. Y bueno, os animamos por supuesto a hacer todas las preguntas que consideréis. Así que bueno, sin más dilación, Magnolia, que nos puedes comentar un poquito desde, lo que hacéis desde Economics and Juris y que nos puedas hablar un poquito más sobre Alejandro. Bueno, fenomenal. Vale, pues lo primero, daros la bienvenida a esta webinar en la que Alejandro Falcón Morales, luego os lo presentaré ya con más detalle, va a exponeros un caso muy interesante en materia de competencia desleal. Y antes que nada, lo primero que os quiero decir que como responsable de Relaciones Institucionales de Economics Juris Group y también del proyecto de colaboradores que da contenidos a una herramienta que tiene 15.000 casos reales, deciros que para nosotros es un orgullo que como jóvenes abogados estéis interesados en tener la mejor formación que viene de la mano de los mejores juristas que queremos poner a vuestra disposición, que son 2.500 despachos, una élite muy, bueno, pues de despachos con una trayectoria muy consolidada, como es la del despacho de Falcon Abogados, que se dedica pues a todo el derecho mercantil, derecho concursal, derecho cambiario y como representante esta tarde con nosotros su socio director, que es Alejandro Falcón. Bien, si te parece, Alberto, comparte por favor la oferta que queremos hacer a todos los asistentes a esta webinar, también los que estéis, los que no tengáis oportunidad de ver la webinar en directo, sino después en el canal de YouTube tendréis este material disponible en la descripción del vídeo subido al canal de YouTube, del vídeo de la webinar, para que podáis activar el enlace que os da acceso al contenido que os voy a anunciar. Vais a poder acceder a una herramienta que ya contiene 15.000 casos reales, entre otros el que esta tarde se expone aquí. Y esos 15.000 casos reales, fijaros, contienen la documentación original de los casos, la demanda, la contestación, la sentencia, los incidentes del procedimiento, pero no son solamente casos judiciales, también casos extrajudiciales, también hay consultas de derecho preventivo, también hay modelos de contrato. Todo ello son documentos originales, cuando son judiciales, testados en sede judicial, con lo cual si queréis ver diferentes procedimientos y ver cómo se comporta como la máquina del tiempo un procedimiento, pues es una herramienta muy valiosa porque, insisto, está traída con casos de 2.500 despachos. Vais a tenerla accesible de forma ilimitada, es decir, que vais a poder descargar la información y además, por el hecho de solicitar el acceso durante unos días, también vais a tener un descuento garantizado del 20% en lo sucesivo, es decir, no solamente el primer año, sino los siguientes, para que podáis
bueno, pues contar con la mejor información a vuestra disposición. Bueno, y ya sin más dilación, para que yo supongo que estaréis, bueno, es a lo que venís, a ver la formación que nos va a dar esta tarde Alejandro Falcón. Le voy a presentar, ya está con nosotros desde hace un rato. Alejandro Falcón es socio director, como he dicho, de Falcón Abogados. Deciros que su experiencia, bueno, es muy dilatada en el derecho mercantil, en propiedad intelectual, propiedad industrial, derecho concursal y sobre todo un hito. Él fue el creador del primer sistema de registro de patentes, o sea, de marcas online, y bueno, esto es a nivel nacional, un hito en el año 2001, y bueno, pues eso, que cuando no existía internet era un hito, pues ahora, bueno, fijaros, todavía él aquí está contándonoslo como una anécdota, pero bueno, como precursor de algo que ha movido el sector. Entonces, bueno, Alejandro, si te parece, tienes toda la palabra y te escuchamos atentamente, muy interesados, y te agradecemos sobre todo que compartas tu valiosa práctica jurídica. Pues nada, muchas gracias, Manoli, por tus palabras, Alberto también por la presentación, y agradecer, por supuesto, tanto al Colegio de Abogados, a la Asociación de Jóvenes Abogados y también a Economies and Juris por esta oportunidad que me dais para comentar uno de los casos que hemos llevado en materia de propiedad industrial e intelectual asociado a competencia desleal, que ya adelanto que suelen estar íntimamente relacionados. De hecho, suelen ser acciones tanto cuando hay una violación de marcas como un tema de violación de patentes o de diseño, pues suele ser estar asociado a un acto de competencia desleal como el caso que voy a comentar. Y cuando me dijiste de comentar sobre un caso, pues lo primero que me vino a la cabeza, digo, bueno, ya que vamos a hablar de abogados jóvenes, pues voy a traer un procedimiento de estos así con nombre, más que con nombre, de una marca así de referencia, y bueno, para que fuera conocido por todos y demás, que es el caso típico además cuando uno está haciendo un máster o que le ponen esos casos tan bonitos, con esos catedráticos que dan esas opiniones tan contundentes. Y lo pensé dos veces y dije, no, vamos a tener un caso más de la calle. ¿Por qué? Porque para empezar son más difíciles. Porque cuando uno, y en mi caso, cuando he tenido que representar los intereses de una gran empresa con marca renombrada, no es que sea más sencillo, pero sí que ganas en determinados aspectos con respecto a la posición que tienes, porque no solamente tienes la marca registrada, que ya para empezar deciros que es el elemento fundamental para poder ejercer cualquier acción al tener la marca registrada como elemento de propiedad, sino que además cuando estás representando a esas empresas grandes, pues tiene un renombre y por tanto de cara al juez al que tienes que convencer de que está mirando tu marca, pues ya ese juez hasta conoce la marca que está defendiendo. En definitiva, tengo un caso en materia de propiedad industrial y competencia desleal, pues que viene pues más de la pyme y micropyme, que es fundamentalmente los clientes que tenemos. Bueno, y básicamente cómo está formado el tejido empresarial español nuestro, ¿no? Y es un caso donde, como pasa mucho en temas de propiedad industrial, no solamente la marca y la patente lo que estabiliza, porque detrás de cada conflicto de marca hay detrás una empresa, detrás de la empresa hay unos familiares, hay unos socios, y si uno va al origen de cualquier procedimiento de marca, se da cuenta que el conflicto se genera no tanto por la marca, sino porque ha habido un socio que se ha ido, que le quiere hacer la competencia, un trabajador cabreado que ha montado una sociedad, o un familiar, como es en el caso presente, que se enfada con la familia, con un negocio familiar y decide montarlo por su cuenta. Y entonces se unen otros elementos más allá de la ley de marcas, competencia leal, que son los que vamos a discutir. Y lo digo para que lo entendáis, que la realidad en España, más allá de esos grandes casos que existen, de los de Apple, Watch y demás, y todas estas historias, que están bien, que son muy bonitos y son bastante complejos, la realidad de los casos en propiedad industrial son más pues de este tipo, ¿no? Y bueno, decir que, por lo tanto, que no hay, en propiedad industrial no existen las casualidades, como decía anteriormente, siempre hay algo más. Las casualidades de que un señor, por ejemplo, en Murcia, como es el presente caso, y hay otro señor en Murcia que estén utilizando la misma marca sin que se conozcan, no suele pasar. No suele pasar, suele haber algo ahí, suele haber algo de tipo, como he dicho, comercial, laboral o familiar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esta introducción lo que quiero decir es que es importante para el abogado conocer el contexto del procedimiento al que se enfrenta, porque es un contexto donde hay que tener en cuenta elementos como, por ejemplo, de tipo geográfico, dónde está el conflicto, porque lo que es importante para uno en materia de marcas, a lo mejor en Murcia no lo es para uno que está aquí en Madrid, y la competencia es leal, al fin y al cabo hay que analizarla al sector y al mercado al que uno se dirige, o donde se está dirigiendo la marca.
En definitiva, bueno, pues el caso que traigo, y antes de entrar en la presentación a materia técnica, a quien defendemos nosotros y a quien voy a explicar cuál fue la estrategia a seguir, sería como, en este caso, una confitería de Murcia, que sería el equivalente aquí como, pues como la churrería San Ginés, que la conoce todo el mundo, hay otras tantas churrerías, pero bueno, esa es la conocida, la buena, ¿no? El malo es el otro, el de la parte contraria, que ahora hablaremos de él, el que se ha intentado copiar. Representamos a la típica pastelería o confitería, en este caso, que es conocida, que existe en cada provincia. En todas las provincias hay un sitio donde dice, mira, aquí es donde hacen los mejores, yo qué sé, ensaimadas, en Mallorca. Dice, hay muchas. Dice, no, pero esta es la buena. La de en Salamanca, los que son de Salamanca, que yo estudié allí. El Hornazo, ¿dónde es el bueno? Lo hacen en varios sitios, pero el bueno es el que está en lo de la Plaza Mayor, que es la industrial, creo que se llamaba. En fin, pues nosotros representamos a esa empresa que lleva toda la vida haciendo una labor con su negocio, en este caso de confitería, que ojo, que cuando uno recibe la llamada de unos clientes, en este caso buscando un abogado especialista en propiedad industrial, pues te cuentan el caso y piensa confitería, Murcia, en fin, no tiene, por decirlo de alguna manera, el glamour de la propiedad industrial de otros ámbitos, pero es que detrás de un negocio como este, por ejemplo, estamos hablando de que facturaban más de 10 millones de euros. O sea que en fin, y no solamente lo que se pone en riesgo es el negocio, no solamente la marca, sino el negocio y personas detrás de ellos, ¿no? Entonces, si os parece, yo creo que con esa primera introducción en lo que nos metemos, procedo a poner la presentación. Alberto, no sé si quiere. Y nada, nuevamente agradeceros la presentación. Le doy. Te da la mostrar opción mi pantalla, ¿no? Pantalla, sí. Vale. Y ahora, ¿ya le doy? Dale a la presentación, justo. Sí. ¿Está ya? Perfecto. Ya vemos. Vale. Bueno. Pues como decía, el caso que traigo en materia de marcas, pues lo primero que quiero comentar es la legislación que vamos a tratar. Se trata de un caso en donde tenemos que se van a tratar unas cuestiones de fondo relativas a la ley de marca, la actualmente vigente 17/2001, y la ley de competencia desleal, es decir, las cuestiones que se ponen en liza. Y hay unas cuestiones procesales donde, a efectos de fundamentación, hacen referencia tanto a la ley de marca, a la ley de patentes, 24/2015, que la está vigente actualmente, y la ley de enjuiciamiento civil. Por defecto, en cualquier procedimiento, lo primero que tenemos que hacer en materia de marca, obviamente, está la ley de marca, que es la que marca el procedimiento a seguir, que remite a su vez a la ley de patente y por defecto a su vez a la ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Y bueno, para conocer el caso, lo primero, identificación de las partes. ¿Quién es cada uno? Nosotros a quién representamos. Como dije anteriormente, estábamos representando. ¿Me confirmáis que se está viendo la presentación, por favor? Sí, se está viendo perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues nosotros a quién representamos. Representamos a... Quito la cámara y el sonido para mejorar. Bueno, pues nosotros, en las partes, tenemos por un lado la Actora, que éramos nosotros. La Actora, pues sé que es una confitería, Confitería Espinosa SL. ¿Cuál es el origen de esa Confitería Espinosa SL? Pues un señor que en el año 76 decidió montar pues esa confitería y durante 40 años pues estuvo en la ciudad de Murcia pues un artesano del sector y bueno, pues funcionaba bastante bien, cogió prestigio por su buen hacer y bueno, pues puso el nombre a la confitería que la llamó como su apellido. De hecho, fue fundada en el año 76 por don Francisco Espinosa. Durante 40 años, con su buen hacer, pues cogió prestigio, se convirtió en el referente de ese tipo de productos de alimentación y así estuvo durante 40 años hasta que en marzo de 2015 decidió donar ese negocio familiar por él fundado a sus hijos, que son los que nos llamaron al despacho frente al problema. Ese año mismo de 2015 se donó el negocio y cuando se dona el negocio también se donó los activos de propiedad industrial. Posteriormente, los hermanos Francisco y Antonio pues decidieron constituir la sociedad y traspasar
tanto los activos de propiedad industrial, es decir, las marcas, a la sociedad que habían constituido. Eso es bastante habitual. Señalar que tanto las marcas como las marcas pueden ser propietarios, tanto empresas como particulares. De hecho, muchas veces es recomendable que sean particulares, como lo tenía hecho el señor Francisco, los que sean propietarios de las marcas, porque los negocios van bien, más ahora con tema concursal, y mientras tú tengas la propiedad de la marca a título personal, la podrás transmitir o no, y el negocio, pues mira, pues si va a menos o cae en desgracia con un concurso de acreedores y con esa liquidación desaparece, pues la marca sobrevivirá, ¿no? Pero bueno, durante esos años, en el año 2015, pues se constituyó la sociedad y la sociedad se traspasó el negocio y los activos de propiedad industrial. Y bueno, actualmente pues tiene 33 empleados y sigue siendo un referente en la provincia de Murcia. ¿Qué tenía esta empresa? Pues tenía otra empresa, su marca registrada. Es verdad que tardó en registrarla, a pesar de que se constituyó en el año 1976, tardó en registrarla y las marcas no las procedieron a proteger hasta el año 2010. Esto ocurría mucho anteriormente, sobre todo con empresas pequeñas y de cierta antigüedad. Lo que ha ocasionado bastante problema y ha ocasionado que mucho conflicto, porque como dijimos, principio general en derecho de la propiedad industrial, el primero que registra quiere la propiedad, y para querer la propiedad en materia de marcas tiene que proceder al registro válidamente efectuado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y si no, tendrás que demostrar que tú eres el legítimo propietario. Y eso únicamente se puede demostrar no ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, si no la tienes registrado, sino ya te toca ir a tribunales. Razón por la cual siempre decimos a los clientes, registra la marca y te evitas un conflicto para demostrar que tú eres el legítimo propietario. Bueno, en cualquier caso, esos señores en el año 2010 procedieron a registrar las marcas y por tanto la tenían en propiedad 100% a nombre de la empresa Confitería Espinosa, que es la actora. La demandada, Confitería Espinosa e Hijos y don Jesús Espinosa Millán. Don Jesús, que era el hermano del fundador, don Francisco. ¿Qué hizo don Jesús mientras el hermano estaba al frente del negocio? Pues bueno, con sus discrepancias, porque al parecer eso, bueno, se puso de manifiesto posteriormente, por decirlo de alguna manera, don Francisco era el trabajador, era como la hormiga, y don Jesús es un poco más la cigarra, ¿no? También era un poco el que pues era empleado de don Francisco, a pesar de que era, bueno, y siendo hermano, ¿no? ¿Qué ocurrió? Por lo que fuera, cuando decidió don Francisco ceder el negocio a sus hijos, pues parece ser que no le sentó bien a don Jesús, que era el hermano. Y en ese momento, pues decidió constituir una sociedad e irse de la compañía, que es el momento en cuanto se generó ya el conflicto que trae causa de lo que vamos a hablar ahora. Sin entrar en cuestiones de tipo personal, que a nivel propiedad industrial pues no tienen ninguna relevancia, es verdad que se puso de manifiesto que el hermano del fundador pues llegó incluso a estar trabajando durante un tiempo en la empresa actora, es decir, la de los hermanos, la de sus sobrinos, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues hubo bastantes problemas hasta tal punto que, tal y como señalo aquí en la presentación, procedieron a despedirle en agosto de 2015. Es decir, que en tanto estuvo, porque como digo también uno de los puntos relevantes, en tanto estuvo contratado por la actora, pues el hermano se dedicó a estar de baja continua baja hizo, ¿no? Y bueno, pues al parecer, pues bueno, no funcionaba como se le esperaba. En ese momento, cuando decidió separarse, registró él por su cuenta, además de constituir en el registro, además de constituir la sociedad y ponerle el nombre Confitería Espinosa, decidió registrar la marca Jesús Espinosa Confitería Artesanal, y posteriormente registró una marca que esa quedó fuera del objeto del procedimiento por la resolución judicial, que posteriormente hablaremos. Bueno, puestos así, pues cuando llegó ese momento de la separación y puesto de manifiesto que este señor ya estaba operando en el mercado y se había montado una confitería en la misma ciudad de Murcia, pues es cuando se iniciaron las acciones por parte de la actora y acudió a nosotros como despacho para que, en fin, intentáramos parar esa situación. Bueno, lo primero, un abogado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso, como decía anteriormente, conocer el contexto, ¿no? El contexto, pues aquí, pues bueno, aquí pues una foto, unas empanadillas, ahora contaré el porqué, pero
El tema, bueno, el contexto que comentar. El contexto, pues estamos a nivel geográfico, pues estamos hablando de la ciudad de Murcia. Ambas partes, actora y demandada, pues operan en la misma zona geográfica. También ambas partes elaboran, como dije anteriormente, el concepto de confitería y pues elaboran los mismos tipos de productos clásicos y reconocidos. En este caso, y doy fe, pues al parecer en Murcia, cosa que desconocía, hasta que había ido, pues el tema del pastel de carne murciano y tal, pues está como muy valorado y es un producto como muy típico de allí y bueno, también es verdad que yo cuando fui ya en el procedimiento, tanto en los juicios previos como en el juicio, tengo que decir que están buenísimos. Pues eso, va a destinar al mismo público consumidor. Por tanto, teniendo en cuenta los dos elementos, riesgo de que ambas partes son de la misma zona y que se digan lo mismo, pues obviamente el riesgo de confusión y asociación por parte de los consumidores pues se incrementa, obviamente. Luego, pues dentro del contexto, pues conocer también, como nos tocó, que Confitería Espinosa, a base de pruebas y por toda la trayectoria que ha llevado nuestro cliente, pues es una expresión que de manera indiscutible está asociada a nuestro cliente, a quien representamos. Luego, por otro lado, también el contexto, como dije anteriormente, la voluntad del fundador real fundador de Confitería Espinosa, y en el año 76 fue vulnerada de alguna manera por parte de su hermano, que era que el negocio pasara a sus hijos. Y por tanto, a tener en cuenta como ya elementos técnicos, pues el tema de la mala fe, la existencia de la relación familiar en este caso, y en otros casos, como hay una relación laboral previa y demás, y ese aprovechamiento de esos conocimientos que se tienen sobre los signos distintivos y en materia de marca, o sobre el hacer ya entra en colación aspectos de competencia desleal y aprovechamiento de la reputación ajena, porque tú, en virtud de esa posición que has ocupado, has tenido unos conocimientos que luego de manera espuria lo vas a intentar sacar rédito, pues actuando legalmente, pues en este caso como se hizo, constituyendo una nueva empresa y operando en el mercado con la misma marca, ¿no? Y luego, pues aquí que entraba en colación y por qué que es elemento importante a tener en cuenta y una de las razones por las que decidí también traer este caso, pues estamos hablando de que luego la defensa de contrario no sacó el rédito que debe haber sacado. ¿Hasta qué punto está la limitación del derecho personalísimo a llamarse uno por su propio nombre y apellido? Porque, insisto, el demandado también se apellida Espinosa. Pues bien, la realidad es que tanto a nivel marca, es decir, hay un derecho personalísimo reconocido en el Código Civil, obviamente nadie te puede impedir llamarte con ese nombre, pero lo que sí se te puede impedir, o en este caso con el apellido, pero lo que sí te puede impedir cuando lo estás haciendo contraviniendo una ley, que en este caso tanto la ley de marca como la ley de competencia desleal. Vale. Bueno, pues fundamental eso. Una vez conocido el contexto, que insisto, cada vez que os enfrentéis a un procedimiento de este tipo es fundamental, porque descubriréis que siempre hay algo más de lo que es estrictamente de los activos intangibles, ya sea marca, ya sea patente, incluso en patente, que es mucho más técnico, quitando excepciones de multinacionales, la realidad aquí en España, en diferentes sectores, energético, eléctrico, tecnología, como ha tocado el caso, insisto, suele haber algún elemento determinante de mala fe como consecuencia de una relación humana previa, ya sea laboral o familiar. Bueno, conocido el contexto, pues vamos a plantear la estrategia extrajudicial. En propiedad industrial, fundamental la estrategia extrajudicial. ¿Por qué? Porque primero te va a dar, obviamente, nociones de cómo plantear la acción judicial final. Pero en este caso, las acciones extrajudiciales no solamente operan a efectos de requerimiento, sino que te ayudan con tiempo suficiente para ir preparando e ir minando, digamos, la posición de contrario. En este caso, ¿qué implementamos como acciones extrajudiciales? Acciones administrativas. ¿Qué hicimos? Cogimos la cartera del cliente y digo, para empezar vamos a reforzarla a otras clases para proteger que el otro no lo haga. Y dotarle, entre otras cosas, de mayor protección. Por otro lado, si como estaba el demandado tramitando ante la Oficina Española de Patentes y Marcas otras marcas, pues oponernos, recurrirlas si se le concede e intentar impedir que esa marca se conceda y también minándolo, ¿no? En propiedad industrial, el tema del aguante, por eso siempre suelen ganar más bien los fuertes y los que tienen capacidad económica, es fundamental porque se pueden implementar acciones más allá de la judicial, de la demanda. Hay otras tantas que puedes ir alternando para
para cansar al contrario y obligar a llegar a un acuerdo. Dentro de las acciones extrajudiciales, obviamente, la negociación a través de previos requerimientos extrajudicial, que en materia de patentes es preceptivo. Y normalmente también en general en materia de propiedad industrial, el requerir al otro para que le poner en conocimiento, que obviamente aquí lo sabía de sobra, que se estaba violando sus derechos de marca a través del burofax correspondiente. ¿Qué más acciones extrajudiciales? Levantamiento de actas notariales. Como por ejemplo la que mandara a un notario que vaya al establecimiento, en este caso del infractor, para que realice fotografías, levantamiento de actas, ahora sobre todo a nivel de redes, pues googleando, pues que se irá al notario, levantar el acta correspondiente de los resultados de búsqueda donde aparece uno y otro. Recopilación de pruebas, obviamente, correos, además, donde se puede acreditar el acto de confusión. Con el tema del requerimiento extrajudicial y en esta fase de la negociación, si es posible, sí que uno va a obtener bastante información de cara a plantear la acción judicial. Bueno, otra estrategia o acción extrajudicial pues que proponemos muchas veces a los clientes, precisamente la de reforzar el posicionamiento o la presencia de la marca de cara a todo eso con carácter previo a la demanda, de cara a poner de manifiesto pues la importancia y la relevancia que tenga la marca y animarle a que haga mayor publicidad. En este caso procedía, en otros no, todo lo contrario, ¿no? Cuando nos toca estar del lado contrario, ¿no? Pero bueno, si estamos en esta posición donde lo que tenemos que precisamente hacer es destacar que es una marca que además de un renombre, pues tenemos que intentar ese renombre, si no es conocido por el jugador, tenemos que dárselo, se lo tenemos que acreditar, ¿de acuerdo? Bueno, pues perdón. Bueno, pues ya formulada la estrategia extrajudicial, pues tenemos la información suficiente para montar una demanda. Montar una demanda, que es donde entramos ahora, ¿no? Pues en la demanda, al igual que en otros ámbitos, pero especialmente en propiedad industrial, pues por una relación de hecho, que habrá que redactar, un fundamento jurídico, aquí no estoy diciendo nada nuevo, un suplico y en este caso la implementación de una medida cautelar que fue necesaria. Por parte. La relación fáctica. Aquí, al igual que en toda demanda, es muy importante. En propiedad industrial, un tema que ocurre mucho es fundamental contar un relato y que ese relato sea comprensible. Y hay que contarlo de tal manera que no incurramos en el riesgo de caer en bucle, ¿no? Que eso sí que incluso yo cuando las primeras demandas, pues se origina mucho, porque al final vas a tener acreditados muchos actos de confusión y el no ser reiterativo es importante. Y eso sí que a lo mejor es por experiencia, ya uno pues intenta ser lo más conciso posible sin dejar nada. Los procedimientos de propiedad industrial suelen ir bastante cargados de pruebas, tanto documental como de otras, pero vamos, de pericial y testificales, pero a nivel documental suelen ir bastante cargados. ¿Por qué? Porque si otras cosas tenemos que acreditar del juez, lo que hablamos anteriormente, pues esa notoriedad, ese renombre, ese prestigio con el que cuenta, pues eso hace que a la hora de detallar, pues no vale solamente decir documento 1, documento 2, pues dar la explicación coherente, o si no, si los tenemos que comprimir, pues que quede evidente, porque luego te encuentras que te van pasando mucha documentación al cliente y te toca a ti desgranar cuál es realmente relevante o no, que a veces pues con eso no coincidimos los abogados y el cliente a la hora de determinar qué es el elemento fundamental, porque lo que nos interesa a nosotros es hacer y determinar que si ha habido actos de violación de marcas, como en el presente caso, y actos de competencia desleal. Recomendación, cada vez lo hacemos más. Antes de empezar con la reacción fáctica, intentar en media cara, si es posible o menos, hacer una breve resumen de qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el caos que se ha generado en Murcia como consecuencia de que haya dos confiterías ahora mismo que se llaman Espinosa? ¿Quién es quién? ¿Por qué está uno y el otro? ¿Qué está pasando? Eso es muy importante en eso y en otros procedimientos de propiedad industrial. Y bueno, por parte, a la hora de acreditar los actos de competencia y de violación de marca, pues aportar vuestro documento
que acrediten dicha violación de marca. Pues actos de confusión, pues pueden ser tickets de que uno compró en otro pensando que estaba comprando en la tienda del contrario y viceversa, emails, proveedores que confunden ambos establecimientos, como dije anteriormente, aportar un acta notarial acreditativo de los resultados de Google, la web de contrario, reportaje fotográfico, etcétera. Luego, documentos que acrediten la notoriedad, como decía anteriormente, pues premios, certificados de cámaras de comercio, asociaciones empresariales del sector, apariciones en revistas, prensa, si tienen una presencia más a nivel de redes, pues todo lo que en este caso no lo tenía mucho, pero bueno, siendo un negocio local y destinado a un público concreto, que no es tanto por internet, que luego sí, pero bueno, pues todo lo que sea relevante en ese sentido de que acredite esa notoriedad y el prestigio y el reconocimiento que tienen ellos. Y luego, a efectos de actos de competencia desleal, pues acreditar y aportar los documentos que acrediten exactamente los actos de imitación, que, ojo, no tienen por qué ser lo mismo, aunque el presupuesto es actos de imitación, actos de confusión. Luego veremos que los presupuestos son diferentes para la violación de marcas como para la competencia desleal. Luego, documentos que acrediten el aprovechamiento, perdón por la rata, de la reputación ajena, prensa, inversión y gastos en promoción de productos, email, publicidad de contrario, en fin, todo lo que acredite, pues que este señor, o que el contrario, pues está aprovechando del buen hacer de tu cliente. Bueno, insisto, lo fundamental, evitar incurrir en bucle, porque suelen ser demandas bastante pesadas, las de propiedad industrial, cuando te encuentras una relación fáctica que es redundante, una y otra vez, voy a hablar de que si los actos de confusión y demás, ¿no? En fin, con respecto a los fundamentos jurídicos procesales, no rápidamente, pues la jurisdicción correspondiente, obviamente la que corresponde aquí conforme a la ley de enjuiciamiento civil, 3645-248 de la ley de enjuiciamiento civil, competencia, ese sí, ahí sí que hay un matiz importante que ha cambiado de más. Ahora mismo está previsto en la ley de enjuiciamiento civil, conforme, como dije anteriormente, los fundamentos procesales establece la ley de marca por remisión a la ley de patente actual 24/2015 y la ley de enjuiciamiento civil, la parte que no esté regulada por la ley de patentes. Ojo, la Ley Orgánica del Poder Judicial sí que se ha modificado y también en consonancia con la modificación última de la Ley de Patentes y determina que corresponde a la competencia de los juzgados de lo mercantil. Pero eso ya entró cuando la entrada en vigor de la Ley 17/2001, ¿no? Y que son los conocedores de las acciones relativas en competencia legal, propiedad industrial, etcétera. Ahora existen tribunales especializados, lo cual se agradece y conforme en la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues ha facilitado la elección de la competencia, en este caso, a elección del demandado, si está englobado dentro de las competencias, si está designado como tal, o en el caso de, por defecto, si no es una provincia donde tenga un juzgado mercantil designado, que ya hay bastante a nivel nacional, ahora que no tengo el listado, pues será el de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente. Por ejemplo, en Andalucía, pues Granada era. Ahora también se puede presentar en el juzgado mercantil de Málaga, donde están reconocidos, por decir, una provincia, obviamente Madrid, Barcelona, etcétera. Clase y cuantía, pues en este caso es importante, como siempre se hace en propiedad industrial, por las consecuencias que puede llevar. En principio la demanda dejarla indeterminada, salvo que lo tenga uno, vamos, muy arriesgado, poner una cuantía y en los casos, yo realmente se deja para ejecución, por decirlo, o para la determinación de los daños y perjuicios si se están calculando, pero que los daños y perjuicios vendrán si se acuerda la violación de los derechos de marca o no, pero teniendo en cuenta que va supeditado a que se determine que la indemnización de daños y perjuicios viene supeditado al acto de violación y competencia desleal, y como habrá que probarlo, pues dejarlo en cuantía indeterminada. Bueno, nada nuevo con la legitimación activa y pasiva, el titular de la marca, la pasiva, pues el violador de la marca, o el que está cometiendo actos de competencia desleal. Con respecto a los fundamentos jurídicos materiales, pues, en fin, ya dando las cuestiones de fondo, pues es el artículo 34 de la ley de marca, el que te dice cuáles son los presupuestos de la acción, que es una asistencia que tú como propietario de una marca podrás ejercer frente a quien viola tu derecho de marca
exigir el cese de la violación y poniendo en práctica lo que sería el jus prohibendi, ¿no? Que te da como contrapartida el derecho exclusivo de la marca, ¿no? Los presupuestos para la reacción, pues existencia de una marca registrada prioritariamente, como es el caso, existencia de una afinidad entre la marca registrada y el signo distintivo que está siendo objeto de uso por la demandada, como era el caso presente, que son prácticamente coincidentes, y existencia de identidad entre los servicios, existencia de riesgo de confusión y asociación. También la acumulación, que en este caso, como se hizo por actos de competencia desleal, procede fundarla en una misma causa de pedir, como siempre y cuando, como se dice, por fundarse todas las acciones ejercitadas en una misma causa de pedir y no son incompatibles. Que en el caso de la violación de marca y el acto de competencia leal, pues que no tienen por qué ser los mismos actos, sí que se suelen emprender cuando se dan los presupuestos. No siempre una violación de marca conlleva una competencia desleal, ¿vale? Luego, con respecto a la competencia desleal, que es la acción que se acumula, pues lo mismo, presupuesto establecido en la ley 3/91 de competencia desleal, pues en el presente caso, ¿cuál se ha aplicado? El artículo 4 y 6. Todo comportamiento, como general, que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. El artículo 6 específicamente te recoge los actos de confusión que crea la utilización de la marca confitería, pastelería Espinosa, que la que utilizaba al contrario. Y el artículo 12 te habla del aprovechamiento de la reputación ajena, que aquí se insinuó, aunque finalmente no fue reconocida, pero se insinuó y entendemos que efectivamente la hubo. La motivación por la que se determinó que no hubo, bueno, ya la veréis posteriormente, pero de risa. Importante, los hechos objetos de actos de violación de derechos de marca pueden ser coincidentes con actos de competencia desleal, por ejemplo, los actos de imitación, pero tienen que ser analizados individualmente. No por defecto, todo acto, como he dicho, de acto de violación de marca es considerado como un acto de competencia desleal. Una marca usurpada puede, como he dicho, alguien que viola una marca no tiene por qué estar cometiendo actos de aprovechamiento de la reputación ajena, simplemente la está copiando y no está aprovechándose, ¿no? A veces es difícil de entender y hay sentencias, como sobre todo me lo encuentro en esta materia, no otras tantas, donde el criterio interpretativo de su señoría sorprende muchas veces y bueno, la verdad que en esa materia que trato, y lo vemos continuamente en el despacho, te pueden resolver de una u otra manera y argumentaciones para este caso concreto, pues bueno, pues realmente son fáciles de montar, por lo que he visto. Daños y perjuicios, importante, clave a la hora de ejercer la acción. Si consideramos que se ha producido, como es el presente caso, pues está previsto obviamente en la ley de marcas la reclamación de los daños y perjuicios y pedir una indemnización. Viene recogido en el artículo 42 y 43 de la ley de marca. En este caso, los criterios para determinar el quantum, pues la ley de marcas establece varios supuestos. Nosotros, por cuanto nos resultaba complicado determinar por cuánto, qué daño, cómo calculamos el daño. En este caso lo calculamos en función del valor que hubiese tenido la licencia, que si se hubiesen llevado bien, le hubieran dado al demandado por la utilización de la marca Confitería Espinosa. Y fue así. Para eso se determinó que se valoraría a través de perito. Por defecto, ¿qué te dice la ley de marcas? Cuando no tengas capacidad para determinar conforme eso, no te quieres gastar dinero en un perito, por lo menos inicialmente, que esa es otra cuestión, el cuándo se determina el daño y perjuicio, cuándo se valora por parte del perito o cuándo se cuantifica el daño y perjuicio. Cuando se ha dictado sentencia lo tienes que hacer ya directamente a través de pericial correspondiente en la audiencia previa. Bueno, pues me he encontrado las dos cosas, sinceramente, aunque parece ser que en marca el criterio, más que el que nos estamos encontrando fundamentalmente, es que tienes que determinarlo sí o sí, el quantum, con la pericial correspondiente, o no pericial o con otro documento, si lo que vas a exigir es documentación contable para determinar el perjuicio, pues en la audiencia previa. Y decir cuál es la cantidad, te lo exigen. En otro, directamente, como lo que se ha previsto con la última modificación de la ley de patentes, es que únicamente se determinará en ejecución de sentencia. Mi criterio es que debería hacerse así. ¿Qué sentido tiene entrar en un debate sobre los daños y perjuicios cuando ni siquiera todavía sabemos si va a ser condenado al cese, la violación y determinar que ha habido actos de competencia desleal? Pero bueno. Suplico, fundamental. En este caso se optó por pronunciamientos declarativos de violación de marca y competencia desleal, que se declara también la conducta de mala fe del contrario,
y unos procedimientos de condena en cese del uso de la marca, retirada y destrucción del material, cancelar el dominio que estaba utilizando y la publicación de la sentencia en un diario local, además de la indemnización por daños y perjuicios, ese último pronunciamiento que siempre es el que más guerra da, ¿no? También, en ese caso, medidas cautelares se propusieron, a tenor de lo previsto en el 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los presupuestos, pues el fumus boni iure, periculum in mora. El fumus boni iure, la apariencia de buen derecho, pues lo teníamos evidentemente acreditado. Tanto que era notorio que el fundador y el creador del negocio y el de la marca, por defecto, éramos nosotros. El periculum in mora, que es esta es la clave que se tiene en cuenta a efectos de determinar y aprobar o no las medidas cautelares, pues entendemos que también este señor estaba operando, porque, ojo, la demanda se presentó en el mismo 2015. Cuando ya se tuvo conocimiento de que ese señor estaba en el mercado, pues para intentar evitar que se siguiera produciendo un riesgo y que la venta Pero el riesgo venía, lo intentamos motivar, porque realmente en la confitería que se montó de contrario, pues tampoco es que, era de calidad bastante inferior a la de mi mandante, y era precisamente por eso lo que le interesaba a mi mandante, a nuestro cliente, evitar era que siguiera en el mercado y que la gente asociara esa mala calidad con la de mi mandante. En fin, caución. Se solicitó que se determinara por el juez. Pero bueno, realmente, como funcionó bastante mal el juzgado donde recayó la demanda, pues desistimos de esa medida cautelar, pues porque ahí quizás debimos solicitar lo que es la inaudita parte, es decir, que se adoptara la medida cautelar sin darle traslado a la otra parte. En este caso, como tampoco somos, en fin, por lo que fuera, no lo hicimos, pero cada vez somos más proclives, porque no contábamos con que iba a tardar tanto tampoco. El proceso, para eso es una cautelar, que se tiene que dar prioridad. Tardaron meses y meses en adoptar la medida cautelar y al final pues no tenía sentido. Total, desistimos. Ya estaba casi el daño que se había causado, el daño ya estaba hecho, por tanto ya no tenía ningún sentido activar o hacer referencia al periculum in mora, ¿no? Recomendación, sí, si más o menos lo tenéis claro para efectos de medida cautelar y nosotros así ya lo hacemos, nos planteamos directamente siempre solicitar que sea inaudita parte, es decir, sin que se le dé traslado a la otra parte de que pueda oponerse a la medida cautelar, ¿no? Bueno, eso sí es verdad, pues conlleva unos costes de caución que habrá que tener que asumir, lo tiene que asumir el cliente, y para desactivar esa medida cautelar que se puede adoptar inaudita aparte, el otro tendrá que aportar la caución sustitutoria correspondiente. Pero bueno, si se adopta, mi recomendación en propiedad industrial es pedir inaudita aparte. Luego, por parte de la demandada, ¿qué es lo que nos señalaba? Que el nombre comercial que utilizaba, pues, oye, coincidía con su registro mercantil. Bueno, eso es primero de propiedad industrial. Se sabe perfectamente que el nombre y que te concede el registro mercantil tiene efectos meramente registrales, no te da ninguna capacidad o legitimación para usarlo como marca. Luego, que decía que eso es un clásico, que tampoco saco mucho rédito de eso, que lo podría haber sacado más, al contrario. El artículo 38 de la Constitución, es decir, que estamos en un estado, estamos en una economía de mercado, libertad de empresa dentro de una economía de mercado y a la libre competencia, cosa que no hizo. Bueno, efectivamente, y eso cuando hemos estado a la parte contraria, lo solemos alegar bastante. Digo, el límite, sobre todo con la competencia leal, es que yo puedo operar en el mercado siempre y cuando no esté vulnerándote. Lo digo porque muchas veces cuando uno sale de una empresa o monta un negocio, pues el afectado, el perjudicado, ataca por el tema de competencia desleal y le hay que contrarrestarle por este derecho fundamental que tenemos, ¿no? Y luego, no existe riesgo de asociación y confusión, como que es lo que alegaba en la demanda. El demandado utiliza la nomenclatura Jesús Espinosa y también es artesano. Bueno, alegaban que efectivamente el señor era un artesano que, con independencia de la relación laboral que tuviera, él podía ponerse como artesano, nadie le decía que no. Y que bueno, que ponía Jesús en vez de Espinosa en la marca.
y también alegaba que los negocios son distintos en cuanto al concepto, porque no solamente una confitería, sino también una cafetería. Bueno, también como aparente muestra de buena fe, dijeron que desistieron de la marca que inicialmente registrada Jesús Espinosa y que realmente estaban utilizando ahora el logotipo esto. Las pruebas acreditaron que no era así. Bueno, se contestó a la demanda y procedimos a la audiencia previa, se intentó el acuerdo, las cuestiones procesales previas, obviamente no hubo acuerdo, con las cuestiones procesales previas, pues señalar que en propiedad industrial pues suelen ser habituales, pues porque desde que se presenta la demanda hasta que tiene lugar la audiencia previa, pues suelen producirse hechos de nueva noticia o nuevo conocimiento que quiera dándole a conocer, ¿no? Y también en ese caso, pues es habitual hacer alguna aclaratoria, muchas veces determinada por la indemnización de los daños y perjuicios, por la petición que se hace al respecto. La impugnación de documentos en la instrucción, la audiencia previa, es fundamental. Ahí el juego, a tener el juego de la impugnación en el recurso, insistimos mucho, por lo menos en mi despacho, en llevarlo muy bien preparado, porque con la abundante carga documental que conllevan los procedimientos de propiedad industrial, pues hay que estar al quite, básicamente. Por eso aquí la motivación pues del juego de los recursos de reposición, impugnación, pues es fundamental, y a veces como van mínimo, pues encuentras a lo mejor 100 documentos y se hace un poco tediosa esa audiencia previa y en la parte de impugnación de documentos. Se propusieron documental, testifical, pericial y bueno, pues nada, pues aquí os pongo notas que solemos poner, que nos llevamos siempre las audiencias previas sobre qué es lo que tenemos que decir para la admisión o cuando nos admiten una prueba. El juego de recurso inicialmente, de reposición, y posteriormente, en caso de la admisión, protesta. Bueno. Al juicio, pues operó y se practicaron pues todas las pruebas, hubo interrogatorio de las partes o de los testigos, hubo una pericial, hubo unas conclusiones y en el presente caso se procedió, que también es habitual que ocurra, a veces porque son procedimientos largos y se deja como diligencia final alguna que otra, fundamentalmente la pericial, ¿no? En este caso la pericial para determinar que fue de contrario, para determinar si había o no actos de confusión. Bueno, finalmente la sentencia pues fue un batacazo para nosotros, fue un desastre, porque aquí después del sainete que tuvimos que aguantar en ese juzgado donde se habló de todo menos de marca, donde empezó a hablarse prácticamente como si fuera una telenovela de cuestiones de tipo personal que no tenían ningún sentido, realmente yo ya ahí cuando con el juzgador que me tocó en ese momento, yo ya lo veía venir. Digo, este señor nos está enterando de que va a la propiedad industrial y nos dio una serie de argumentos, pues bueno, totalmente irrisorios, ¿no? La verdad que nos puso bastante fácil de cara a la apelación, ¿no? Pero bueno, la vida nos sorprendió y bueno, es lo que hay. Tenemos que atacar esa sentencia, esas resoluciones que nos llegan. Pero bueno, fue inaudito, en tanto en cuanto además el señor, el juzgador, pues vive en Murcia, seguramente se habrá comido 1000 empanadillas de la confitería Espinosa, en fin, pero bueno, el caso que pues nos encontramos con una sentencia que nos dejó pues bueno, era previsible. Conforme fue desarrollando el juicio, yo veía el interrogatorio o que tomaba nota el juez, yo veía, digo, este no entra en colación a analizar los aspectos técnicos. Estamos en un procedimiento de propiedad industrial, actos de confusión y si acaso de competencia leal. No estamos aquí para determinar que, pues eso, que si el señor demandado tenía un buen hacer, es un artesano que lleva también toda la vida. Digo, bueno, no, aquí en pie jurídico se está o no confundiendo al público consumidor, que es lo que tiene que usted proteger, ¿sí o no? Bueno, pues de eso poco. Entonces hizo una exquisición sobre la sentencia que, insisto, nos lo puso bastante favorable de cara a acreditar posteriormente, pues que porque fue revocada, ¿no? Bueno, pues entre otras cosas nos puso a huevo pues determinadas afirmaciones como a pesar de la existencia de ciertas coincidencias. Eso me lo mezclaba además con que
que se declara aprobada la demandada en la página web, publicito la apertura del local Confitería Pastelería Jesús Espinosa bajo el eslogan Tu confitería de siempre, acto de, obviamente, de imitación conforme a competencia leal. Estás utilizando una marca, la estás poniendo en contexto para diciendo que es la de siempre, en fin. Bueno, en fin, la sentencia que nos cayó, pues según la recibimos, pues procedimos a preparar el correspondiente recurso de apelación. Y en el recurso de apelación, pues nos centramos ya ante la audiencia provincial en cuestiones estrictamente técnicas y poniendo de manifiesto ese error en la valoración de la prueba que se había producido de manera manifiesta por parte del juzgador. Estamos hablando aquí, si podéis ver, veréis las 3 marcas con las que contaba con la que cuenta la actora y las marcas que utilizaba el contrario. En todas ellas ninguna era de conforme a la marca que él tenía registrada. Es verdad que ponía el término Jesús, a lo cual se amparaba el juzgador y inicialmente la demandada en alegar. Y digo, no, es que no, es diferente porque utilizamos el término Jesús. Y digo, bueno, en fin. El término Jesús que no aporta nada, es irrelevante a efectos de signo distintivo. Como sabéis, el conjunto, la valoración de la marca siempre se tiene que hacer en su conjunto y teniendo en cuenta fundamentalmente los elementos predominantes. Obviamente aquí el elemento predominante es el Espinosa, lo que es Espinosa. Luego ya confitería, cafetería, pastelería o demás, pues son absolutamente accesorios. El que ponga Jesús y cafetería, pues bueno, pues da que pensar que bueno, pues una decisión de la mercantil de la actora, ¿no? En fin, se puso en contexto pues nuevamente la comparativa para acreditar que había la confusión y esa incorrecta valoración que había dicho el juez, en tanto en cuanto había decía, no, es que el que había puesto el color azul, que pone Jesús, en fin, además de esto aportamos bastante documentación y lo veréis en los escritos que se han aportado para cada caso real, en donde se ve que no solamente era la cuestión de marca, sino que al contrario utilizaba los mismos tipos de uniformes. Utilizaba en sus establecimientos, pues estos prácticamente eran idénticos, ¿no? Era obvio que uno entraba en el local de ese señor y consideraba, y por eso aportamos bastante prueba, ¿no? Del demandado, y lo asociaba con mi mandante y con nuestro cliente y al contrario, se recibían muchísimas quejas, en tanto o se decía que uno era este y el otro, ¿no? Bueno, en fin, el riesgo de confusión en la audiencia provincial sí que se apreció en tanto en cuanto se consideró como elemento determinante y característico es el apellido Espinosa, que en este caso sí que se determinó a efectos como marca, más allá de constituir un apellido y como elemento determinante. Y también en el recurso de apelación, obviamente, hicimos referencia a la competencia desleal. En el error de valoración de la prueba, pues, por ejemplo, en tanto en cuanto se decía que con expresiones como la saga continua, la tradición también, cuando este señor había sido bueno, pues la única, digamos, legitimación que tenía es haber sido hermano del fundador, pero ni lo fundó, ni lo desarrolló, ni lo gestionó. Pues en fin, eso para el consumidor, y así lo entendía también la audiencia provincial, podía entender que bueno, que se trata del mismo negocio, que la saga continúa o que la tradición continúa. En fin, y eso sí determina como un acto de imitación diferente al acto de violación de marca, que la violación viene determinada por la confusión, el parecido desde el punto de vista gráfico, fonético o denominativo de la marca. Y bueno, me he adelantado al hablar de los argumentos de la violación de competencia, que los pongo en esta diapositiva y que básicamente se resume en lo que aquí escribo. Bueno, mira, incluso acá aparece bastante, aportamos muchísima jurisprudencia. En propiedad industrial hay jurisprudencia abundantísima que para los casos de confusión y competencia desleal y también para casos similares de nombres y apellidos. Y aquí tenemos uno que fue para nosotros determinante, que encontramos, el de Adolfo Domínguez y Ana Domínguez. Bueno, pues al final estamos hablando de lo mismo. En fin, con más glamour o menos, pero es el mismo caso que el que teníamos aquí, ¿no? Vale. Bueno, pues finalmente, efectivamente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia pues terminó dándonos la razón y acordando que existían actos de violación y competencia desleal
y condenó al contrario a que dejara de utilizar finalmente la expresión, bueno, eso expresamente, a cesar en la utilización de Jesús Espinosa en los signos usados por los demandados que aparecen en el fundamento segundo. A retirar y destruir a su costa cualquier producto, material publicitario, cesar en el uso del dominio confitería Jesús Espinosa, publicar a costa del demandado la condena en un diario de tirada local, que son muy habituales, se suele pedir bastantes marcas, y indemnizar a la actora conforme la cantidad que se había determinado en la práctica de la prueba pericial, conforme a la regalía hipotética, que fue el valor de la licencia, la eventual licencia que se hubiese hecho para el uso de la marca confitería, y se determinó en esa cantidad. Para finalizar, simplemente con respecto al caso, señalar que ha quedado por ahí pendiente que el juzgador no quiso entrar a valorar la nueva marca que ha registrado el contrario, que es esta que veis aquí, en azul. Bueno, no se quiso pronunciar por cuanto no era la que estaba utilizándose. Y tenemos otro frente abierto aquí, porque vamos a tener que pedir la nulidad por registro de mala fe de esa marca, entendiendo que el análisis se hizo sobre la marca que realmente estaba siendo usada, que era la primera en color rojo y con respecto a los actos de imitación y confusión, conforme las pruebas que aportamos. En fin, ahí se quedó esta lista abierta, esta vía abierta, por decirlo de alguna manera, y tendremos que estamos en ello para pedir la nulidad de esta marca, porque además nos resulta contradictorio con estos pronunciamientos que esa marca registrada, que la tiene registrada, pues se ampare para seguir haciendo lo mismo. Sería una contradicción con respecto al pronunciamiento de sentencia. Y bueno, espero no haberme extendido mucho, ni habré hablado muy rápido, y en fin, yo creo que no sé si queréis formular... Sí, Alejandro. Bueno, espero que la conclusión no sea que en caso de que tengas problemas de marca, vuelve a generar marcas parecidas de forma ilimitada para poder seguir operando. Sí, es que al final, pues eso, es un tema pues ocurre bastante. Al final va buscando unos subterfugios y en este caso, pues aquí que tenemos, en el presente caso, pues tenemos aquí al demandado, pues R que R, ¿no? Ahora con esta nueva marca que toca, pues atacarla nuevamente. Bueno, en fin, es lo que es así. Al final, como todos, cuando hay mala fe y poca voluntad de llegar a un acuerdo y tampoco se quiere hacer caso, digamos, a las resoluciones judiciales, bueno, de manera, pues entendiendo pues también el cumplimiento como consideramos que tiene que ser, pues mientras tanto se va aprovechando, ¿no? Efectivamente. Pues, bueno, muchísimas gracias porque la verdad que has explicado el caso de manera fantástica, punto por punto, y además siguiendo un poco el análisis, incluso lo que podía ir pensando el propio juzgador, adelantándote un poco al fallo de la sentencia. La primera pregunta que te quería comentar era respecto a la competencia. ¿Cuál es el alcance de protección de inscribir una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas? Y luego, en este caso, que se operaba en la misma zona geográfica, por cuestión de competencia, ¿conocería el juzgado de primera instancia de Murcia o había un juzgado especializado en lo mercantil? Bueno, en el caso de Murcia, por defecto, si no te vas a un juzgado especializado de lo mercantil, de los que haya habilitado actualmente, tienes que ir a la ciudad sede, al juzgado de lo mercantil de la ciudad sede donde se encuentra el Tribunal Superior de Justicia del demandado, que en este caso Murcia, coincidía, ¿no? Por tanto, juzgado especializado en materia de patentes y marcas, en Murcia no se daría esa individualidad porque coincidiría, ¿no? Pero en otras provincias sí que si no hay un juzgado de lo mercantil especializado en Huelva, por ejemplo, ¿no? Pues tendrás que irte al
al de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia donde reside el demandado, ¿no? Que en este caso pues sería Granada, ¿no? Aunque sea en Huelva. Si no está el juzgado de la mercantil de Huelva habilitado, también te puedes ir al juzgado de la mercantil de Madrid, ya podrá ser a tu elección, para elegir. Normalmente es preferible, en según qué caso, sí que es conveniente elegir el juzgado, si es juzgado de la mercantil especializado, por ejemplo, en Canarias, en Las Palmas, pues que me ocurrió un caso, yo siendo canario, me ocurrió un caso de una empresa que tuve que defender de bastante renombre allí y fuimos demandados aquí, en Madrid. Me fastidió bastante. ¿Por qué? Porque el juez de Las Palmas seguramente iba a conocer sobre la vida y obra de mi representado en Las Palmas y aquí en Madrid era una empresa más. No sé si me entiendes lo que te quiero transmitir, ¿no? De la importancia que tiene qué juzgado elige, ¿no? Pero bueno, eso está a criterio de la actora, ¿no? El ejercicio de la acción, ¿no? Bueno, pues eso sí. Alejandro, ¿es requisito para que se dé competencia desleal y vulneración del derecho de marca que se afecte a tu mercado geográfico o tu mercado potencial? Pues, por ejemplo, si tú viajas a otra ciudad en la que tú no estás operando y ves que alguien ha puesto un negocio similar al tuyo, ¿es de igual modo demandable? Sí. Sí, porque es legislación nacional, entonces, por tanto, y tanto los efectos tanto de la ley de marca como y de los derechos de marca como los actos de competencia desleal competen en el territorio nacional. Y en tanto en cuanto, bueno, sí, a nivel nacional, directamente, sí, a nivel provincial. Es decir, puede aminorar el acto de competencia desleal, podría darse. Lo que la cuantificación del daño y perjuicio como consecuencia del acto de competencia desleal, pues será mayor o menor en función de la proximidad, obviamente. Pero como tal sí, con independencia de donde se encuentre, pero sí. Ahí nos ha ocurrido con empresas internacionales, en donde han tenido, bueno, más que empresas, con la marca europea. Hemos tenido marcas europeas, donde hemos ejercido una acción, la acción contra una empresa española bueno, en este caso que representaba una empresa francesa con una marca europea. Fuimos contra la empresa española que la estaba utilizando la marca europea tiene los mismos efectos que una marca nacional, por tanto, frente a quien la está utilizando sin tu autorización, puedes exigirle que deje de usarla. Y bien, se consiguió. Se intentó también los daños y perjuicios por competencia. No, perdón, se consiguió que dejara de utilizarla y ni se consiguió daños y perjuicios ni por violación de marca y tampoco hubo pronunciamiento por competencia desleal porque dijo, muy bien, esos señores están aquí, efectivamente están violando su marca, no pueden utilizarla, pero no le ha ocasionado ningún daño porque usted no está operando aquí en España. Pero a nivel provincial sí, claro. Me imagino que ahí determinará el acto de competencia desleal, podrá creer, no me imagino, no, el acto de competencia desleal se dará, lo que ya será, se aminorará o se ponderará el cuánto. Que al final, cuando uno ejercita la acción de competencia desleal, busca más allá que el pronunciamiento de, oye, sí, pues usted ha actuado de mala fe y me ha hecho actos de imitación. ¿Y qué daño me ha causado por esto? Vale, respecto del alcance de protección de una marca, podemos, si puedo repasar un poco los niveles, nivel nacional, nivel sí. evidentemente de marca europea, nivel internacional. ¿Existe, por ejemplo, algún tipo de protección que se pueda buscar solo a nivel de comunidad autónoma? No, las marcas son nacionales por ahora. Los ámbitos, las marcas tienen un ámbito de protección territorial y entonces hay marcas de ámbito nacional, las marcas nacionales, que la Oficina Española de Patentes y Marcas es el organismo encargado de o que gestiona la tramitación y concesión y vela por la bueno, más que vela, es el organismo acreditado para otorgar los derechos de propiedad sobre marca a nivel nacional, marcas nacionales. Luego están las marcas europeas, que tienen una protección y además tenemos aquí en España tenemos la oficina, la WIPO, que es donde se protegen las marcas a nivel europeo. Y que la marca europea equivale a una marca nacional, en tanto en cuanto esté concedida a nivel europeo, equivale como si fuera una marca española. Y luego, por último, están las marcas internacionales, que es un sistema donde hay un sistema de registral que empieza con un registro y una tramitación inicial, pero que hace que se convierta luego hay que validarla en cada país.
hay una unificación en la tramitación, pero al final tienen que ser registros nacionales. No existe una marca mundial, por decirlo de alguna manera. Existe a nivel geográfico ahora mismo están las marcas nacionales, por ejemplo, a nivel del ámbito donde nos movemos, nacional y europea. Luego puedes tramitar una marca internacional que tenga efecto en Estados Unidos, pero se convertiría en una marca en Estados Unidos, o Japón o de fuera. Vale, perfecto. Bueno, ahora sabiendo todo lo que ha ocurrido con el caso, ¿qué Sí. medidas cautelares hubieras solicitado de haber conocido el devenir y cómo sucedieron los acontecimientos? Bueno, si hubiesen llegado a tiempo, las medidas cautelares hubiesen adoptado, pues obviamente el precinto del local, la retirada de todo el material que estaba allí publicitando y todo, publicitándose a nivel de rótulos, a nivel de paquetería y bueno, se suele pedir muchas medidas cautelares por también la cancelación del dominio. En el caso de otros casos que tenemos que más bien donde la pelea está en la red más que en este caso era un tema local, era un tema de establecimiento, ¿no? Más como antiguamente. Pero ahora, pues sí, medidas cautelares de cancelación del dominio, también se envían requerimientos a Amazon para que se deje de vender en otros casos, ¿no? Pero sí, normalmente siempre la retirada del precinto o cancelación temporal de dominio. Respecto a la valoración de los daños y perjuicios, Alejandro, Sí. a la hora de poderlos valorar en general, ¿qué criterios orientativos debemos de seguir o en qué nos debemos de basar? Bueno, son los generales. Pues los daños causados, las ganancias dejadas de obtener y luego efectos de cuantificación, que eso lo ha establecido la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para eso, para cuantificarlo, pues tendrás que pedir información. Sobre todo, lo que se valora mucho, el aspecto que se tiene muy en cuenta es cuánto ha vendido el contrario utilizando mi marca. Y eso es lo que es muchas veces lo ponen muy complicado porque tienes que pedir información contable y lo que te dice la ley es que por defecto tú puedes pedir el 1% de la cifra de negocio del contrario que te haya violado la marca. Pero hay muchas empresas que no violan, es decir, que salvo que si la empresa que de contrario solamente está utilizando una marca y su negocio es esa marca, pues lo tiene fácil. Si no, contablemente puede decir, estos son partidas de esto y del otro. Es difícil más hacer seguimiento, pero bueno, al final lo que te resulta, y por eso más práctico y se utiliza mucho, pues como en el caso pedir pues cuánto hubiese sido el valor de una licencia que te hubiese dado, y para eso hay que hacer una valoración por parte del perito. Digo, ¿cuánto vale la marca? Y si te la cedo por 5 años, ¿cuánto me tendrías que haber pagado? Las regalías hipotéticas, ¿no? Aparte de este caso, que evidentemente pues, es bastante curioso por haber coincidido en una región como Murcia, que el nombre, la tipografía además fuesen muy parecidos, Sí. ¿has tenido casos en los que tal vez pudiese entenderse? Porque es verdad que Espinosa, pues evidentemente no es tan extendido, pero pensemos, por ejemplo, que hubiese sido algo más común como García, y oye, pues la tipografía puede ser salvable pues atendiendo pues eso, pues que es una confitería, que a lo mejor pues una letra ondulada se puede entender más en este tipo de cosas para llamar la atención. Claro, sí, ahí no, realmente no, y es un tema complicado y yo creo que ahí podría haber sacado mucho más jugo el contrario, y yo me esperaba una contestación a la demanda más en ese sentido, al derecho personalísimo, a que tú no me puedes prohibir llamarme como tal, pero sí que no, ese es un caso, por eso lo quise traer a colación, porque es que realmente nos dio dolores de cabeza, mucho más que otros, porque ahí juega ese papel. En el caso de Espinosa, que esto es un apellido, no era tan común en Murcia y no es un apellido tan común en general. Ahí tuvimos que aportar, que no lo dije dentro de la recopilación de pruebas, tuvimos que aportar pruebas del INE de cuántos señores, personas hay con el apellido Espinosa en Murcia. Si es tan común y característico. Precisamente, si yo me llamaba García, pues ahí nos tendríamos que limitar única y exclusivamente a si está utilizando el mismo tipo de letra, el mismo logotipo,
En fin, ya otros elementos más de tipo gráfico y la comparativa iría en ese sentido. La comparativa para determinar si la violación y el acto de confusión vendría determinado pues por elementos gráficos, porque el denominativo, pues efectivamente, hay miles, es muy general. Como Jesús, que es lo que le alegaba al otro. Dice, no, yo soy Jesús. Digo, pues Jesús sí que hay millones. Sí, yo soy Alejandro, encantado. Pues entonces aquí el Jesús, pues ahí en la audiencia provincial, pues digo, no, esto no se puede entender como un elemento diferenciador con respecto a Spinoza en términos de confitería. Todo hay que llevarlo al contexto concreto, ¿no? Del que estamos hablando, ¿no? En fin. Alejandro, mira, porque ahora mismo no estás compartiendo presentación, ¿vale? Lo que pasa es que os quiero compartir a los asistentes un caso que nos han pasado un asistente que me ha parecido bastante interesante. Se trata de una turronería, una turronería madrileña, Casa Mira, ¿vale? Que básicamente se dedica a turrones dulces en general. Y entonces, esta turronería, que además es centenaria, este sería, digamos, su fachada principal. Claro. Y entonces resulta que en Málaga nos han comentado que se ha establecido una heladería donde también se venden turrones. Entonces, al parecer nos están diciendo que sí tienen un tronco común familiar. Unos son hijos sucesores de Luis Mira y al parecer pues tienen un tronco común familiar y debe ser eso, pues alguna especie de bisabuela o alguna cosa de estas, pues montaron una heladería en Málaga. El tema es que el ámbito de actuación de las dos no se solapan porque uno vende helados en principio, aunque supuestamente, y uno está en Málaga y otro está en Madrid. Bueno, aunque necesitamos más casos, que me ha parecido curioso, más datos, porque me ha parecido curioso. Así a bote pronto, ¿tú ves algo interesante? Bueno, a efectos de competencia lo tendría más complicado, pero siempre y cuando el que emprende la acción, aquí nos tenemos que ir a marca, más que tema de, primero, como presunción general, siempre la marca aquí la tiene registrada, la propiedad es fundamental, y a partir de ahí tirar. Sí nos han dicho que la original, la que es madrileña, que sería esta, se ha encontrado con ese problema y que parece ser que es un asunto familiar, que tienen algún tipo de tronco común y que lo están resolviendo y que ellos dicen que los que acaban de montar la heladería, bueno, es que nosotros vendemos helados y vosotros no lo hacéis, que eso es cierto, que nos están diciendo aquí que no venden helados. Pero se parece muchísimo. Aquí sí que aquí uno puede entender que estamos hablando de lo mismo, del mismo, efectivamente. Aquí, es decir, lo que hablamos, confusión puede, si hay marca de por medio, registro y si se acredita quién es el legítimo originalmente de la expresión Casamira, tiene derecho a pedir que deje de utilizarla o que por lo menos cambie o introduzca los elementos suficientes para que no se pueda entender, es que para empezar colores iguales, en fin, que introduzca elementos denominativos, gráficos, siglas, lo que sea, no sé, porque ahora mismo sí que me parecen, pues casi parecen extensiones una de la otra. Es decir, al final la marca está el riesgo de confusión y el riesgo de asociación, que es el otro, es decir, el asociar un negocio con el otro, por el mismo origen empresarial, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hablamos, pedir daños y perjuicios aquí por competencia desleal, pues a lo mejor no, efectivamente, estamos hablando, ya no hay una identidad y no vamos a poder acreditar qué perjuicio real, precisamente por la distancia geográfica, ¿no? Claro, o por ejemplo, que vaya un potencial cliente y llegue a la turronería, a la casa de Madrid y pida un helado y ellos digan, no, si nosotros no vendemos helados. Y ya se genera ahí un... Sí, por eso digo, al final en el caso que traía aquí a colación es que es que estaban ahí pegados, estaban a escasos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de separación entre un establecimiento y el otro. Ahí sí, aquí hay o sea, es que en tanto en marcas como en competencia te da una amalgama de posibilidades de acción y de reclamación, pues de diferente tipo.
la mayoría de las veces quedan en meramente sentencias declarativas. Declarativa de mala fe, declarativa de competencia legal y declarativa de violación. Y si acaso cese, que dejen de utilizarlo. Y ahí se quedó, ¿no? El tema de los daños y perjuicios, complicado, muy complicado, la determinación, precisamente por lo que estamos hablando. Otra cosa es que efectivamente, oye, pues mira, ese señor, el Casamira, pues es verdad, fue el tatarabuelo del señor tal, pues fue realmente el que lo fundó con su buen hacer allí en el siglo pasado. Muy bien, pues si todo eso lo consigues probar, y digo, y aquí ese señor de Málaga, pues no, es un primo lejano que aprovechándose que tal, pues también está llamando a Casamira y aprovechándose, pues muy bien, se está aprovechando. ¿Qué daño? Ninguno, pero deje de utilizarlo. Pues, bueno, Y muchísimas pague las gracias. costas, claro. Sí, sí, bueno, fundamental. Bueno, es un procedimiento, sí. Y luego también depende de la otra parte, porque ya digo, en materia de propiedad industrial, como está pasando en este caso, pues llevamos desde el 2015 con el tema y estamos en el 2022. Y en otros tantos procedimientos, pues mi primera experiencia laboral en materia de patentes y marcas estaba con el caso Nike, que había un señor, y creo que todavía hasta hace, bueno, eso fue cuando empecé, hizo procedimientos de años y años, y por eso dije un comentario al principio, el tema de aguantar. El tema de es decir, si tienes aguante económico y ir minando uno y otro, ¿no? Ir acorralando una a otra parte, porque hay mucho vericueto y muchas se pueden ir abriendo diferentes opciones en una y en otra posición, ¿no? Pues Alejandro, muchísimas gracias por todo. Sí. A todos los asistentes, recordaros, tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos, sobre todo los que os habéis conectado un poquito más tarde, la propia presentación que ha compartido hoy Alejandro con nosotros, los casos que os hemos propuesto, ¿vale? Porque digamos que la idea era que os revisaseis un poquito el caso, pudiésemos estar hoy aquí, pero también os hemos propuesto, pues para animaros a que trabajéis un poquito, un segundo caso, por si os es de vuestro interés. Magnolia, bueno, y Alejandro, quería daros un último turno de palabra. Bueno, por supuesto, agradeceros que estéis hoy con nosotros desde la Agrupación de Jóvenes Abogados. Es fundamental teneros como ponentes, como colaboradores para poder sacar adelante iniciativas como esta, que además, pues, que está teniendo bastante éxito. Así que nada, os cedo un último turno de palabra a modo de colofón, a modo de conclusión, para despedir esta sesión. Muy bien, pues nada, yo simplemente despedirme, darle las gracias a Alejandro por su valiosa aportación, que nos ha sido sumamente expositiva y de verdad lo ponemos muy en valor la experiencia que aporta en este tipo de casos. Y comentaros simplemente que los que no os habéis podido incorporar a tiempo o habéis visto el final solamente, deciros que tenéis disponible un material muy valioso que es el acceso a 15.000 casos reales, que os los vais a poder descargar, y también de forma provisional que lo hagáis, que tenéis ahí los PDF, los documentos de los casos originales de modelos de demanda, de contestación, de sentencia, de modelos de contrato, insisto, aportados por despachos como por ejemplo el de Alejandro Falcón, que bueno, pues es compartir conocimiento del más alto valor, porque son ya 2.500 despachos colaboradores con una media de 20 años de experiencia, y tenéis también la posibilidad de conseguir un descuento por el hecho de simplemente de solicitar el acceso a toda esta información. Que sepáis que también la herramienta que se llama Global Economics Jurist os va a permitir descargar los documentos, vais a tener asistencia en línea, en un chat en línea, que eso es también valorado muy valioso, y que los contenidos son ilimitados, es decir, que vais a poder descargaros todo tipo de modelos que os pueden interesar, como el caso de Alejandro y otros similares, y por supuesto con toda la documentación anonimizada. Y simplemente recordaros que la última webinar que tenemos en estas sesiones que estamos teniendo formativas de juicios virtuales va a ser en materia de derecho civil, será el próximo 27 de junio. Hablaremos habrá una ponencia de un tema de reclamación de daños y perjuicios en responsabilidad civil y sobre un tema de mala praxis, y bueno, pues esperamos poder contar con vuestra
valiosa asistencia en el próximo día 27 de junio. Y nada más, dar las gracias a ICANN y a AJA pues, por organizar estas sesiones formativas y a ti, Alberto, personalmente, porque bueno, pues lo haces fantástico también. Nos ayudas mucho en todo. A los que estamos aquí intentando, bueno, pues ayudar en la coorganización con vosotros. Muchas gracias a ti, Magnolia. Pues nada. Alejandro. Pues nada, muchísimas gracias, Alberto, Magnolia. Espero no haber sido muy pesado con estos temas a veces un poco plomizos. El tema propio de inducción. Buena. Y nada, agradeceros por supuesto la oportunidad y a los que están escuchando, pues mucha suerte, porque esto a los jóvenes abogados, si optáis por la propiedad industrial, pues hay que estudiar mucho, como todo. Pero bueno, mucho ánimo, muchas gracias por la atención. Gracias. Adiós. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.